Bueno, gracias, Santi. Bueno, un abrazo a la distancia a todos. Muchas gracias por la invitación y por la confianza. Y vamos a arrancar, como dice ahí, hablando del marco donde estamos inmersos en este momento a nivel global, el momento y después las perspectivas. El marco tiene que ver con, yo debo confesar que, como ustedes saben, tantos años viéndonos personalmente, tal vez virtualmente, pero yo tengo una obsesión con China y escribí, me acuerdo, hace, van a ser 14 años, un artículo que hablaba de la explosión de la demanda asiática y liderada por China y cómo esto iba a cambiar los precios de la economía. Y realmente no me equivoqué. En China, desde 1949, tomó el poder este señor que ustedes están viendo, que se llama Mao Zedong, Mao Zedong, depende de cómo lo quieran nombrar. Es para los chinos el padre de la patria, pero hay que saber que con este señor y el sistema comunista, los chinos murieron decenas de millones de chinos de hambre, con las experiencias comunistas. Y después apareció en escena este señor que ustedes ven acá, un petizo más malo que una araña, que es el hombre que cambió la historia económica mundial, que se llama Deng Xiaoping, y que realmente lo que este señor hizo es, con una famosa frase, no importa si el gato es blanco o negro, sino que caza ratones, y manteniendo el régimen de partido único. China lleva 70 años el Partido Comunista en el poder, pero largó a China a la economía de mercado. O sea, China hoy es un sistema capitalista desde el punto de vista económico, es una economía de mercado con un régimen absolutamente totalitario. Y ahí empieza a cambiar la historia del mundo porque explota la demanda asiática, como ustedes ven acá, en este círculo dice, es una realidad incontrastable, no hay más gente viviendo dentro de este círculo que fuera de él. Esta es la realidad. Estamos dejando fuera del círculo toda América, todo África, toda Europa, todo Medio Oriente. O sea, es realmente una realidad, como dice ahí, incontrastable. Y China es un país con el 20% de la población mundial y solamente el 7% del agua dulce. Ese es el marco que tenemos que describir para entender lo que está pasando hoy. Porque esta foto que ustedes están viendo acá la saqué yo en el segundo viaje a China, allá por el año 2010, que muestra que China son 120 millones de hectáreas cultivadas como una huerta. Esto es una buena noticia, porque si China estuviera con rindes espectaculares, o rindes muy malos, perdón, podría mejorar, pero los rindes en China están al taco, la extensión agrícola está al taco y no alcanza. Fíjense que llegaban a 125 millones de hectáreas y no las pueden superar porque la urbanización, la industrialización compite contra la superficie agrícola. Prefieren exportar computadoras que producir soja. Y no es una mala idea. Ahora, China necesita, por lo tanto, realizar algún tipo de invasión agrícola. Lo vimos en todos los viajes. Acá están las tierras cultivables del mundo. Este mapa es muy interesante. Las mejores tierras del mundo son el color verdecito, la pampa húmeda argentina, cinturón sojero maicero en Estados Unidos, la zona sobre el Mar Negro, Ucrania, el sur de Rusia. Ahí están los mejores campos del mundo. Pero todos los otros colores que ustedes ven son zonas agrícolas. Y China está invadiendo el mundo. Lo vimos en Ucrania, lo vimos en Rusia, lo vimos en África, lo vimos en el sudeste asiático, lo vimos en Brasil, lo vimos en Canadá, en todos lados. Y por eso dijimos hace 3 años atrás, en las presentaciones que hacíamos con ustedes y con mucha gente que me ha escuchado, y yo vengo diciendo, China define el mercado granario como una cuestión geopolítica. Y esta es la foto de hoy. O sea, China, con un proyecto que se llama One Belt, One Road, que traducido literalmente significa un cinturón, un camino, China está conectándose a través de vías férreas de altísima velocidad y perfección, o rutas tremendamente importantes, a China con Rusia, con Europa, con Medio Oriente, con África, con la India y con el sudeste asiático. Esto es lo que está pasando ahora. Y esto es lo que hay que remarcar. Porque de un lado está Trump y su muro. ¿Se acuerdan cuando ganó Trump? Instaló el muro con México, mientras el amigo Xi Jinping venía construyendo un puente para vincularse con Latinoamérica, con un changuito buscando comida y con los bolsillos llenos de dólares. Esta es la foto de hoy. Y esto es lo que Trump intenta
digamos, descomprimir con la famosa guerra comercial. Pero lo cierto, objetivamente y inexorablemente, es que China aprovecha, como dice este artículo, la falta de interés. Esto es del Economist, la falta de interés de otras potencias e ingresan a América Latina. Esto es lo que ha venido pasando en los últimos 10 o 15 años en una forma sustantiva. Para el momento actual, ¿cuál es? Si ustedes miran los factores del mercado de los últimos años, que han afectado los precios de la soja particularmente y en menor medida del maíz, el año 2018 fue el año de la guerra comercial de Estados Unidos-China decretada por Trump para aliviar el tremendo déficit comercial que Estados Unidos tenía con China. Estados Unidos le exportaba por 125 mil millones de dólares y China le exportaba a Estados Unidos por 500 mil millones de dólares. Algo intolerable, y por eso Trump le declara la guerra comercial a China, y China le contesta grabando la soja. O sea, esto le pegó a Chicago muy fuerte en el año 2018. El año 2019 vino la gripe porcina en China como un tremendo factor de mercado por la matanza de cerdos en China, baja el consumo, bajan las importaciones de poroto de soja, pero aumentan o de harina, pero aumentan las importaciones de carne. El mercado suma cero, no se olviden. Como yo decía en ese momento, están matando 400 millones de cerdos. Puede ser, pero los chinos siguen siendo 1.390 millones de personas y siguen queriendo comer, con lo cual el mercado suma cero, nunca se olviden de esto. Ahora, en el 2020 aparece el coronavirus COVID-19 como el gran factor del mercado. O sea, el común denominador de los últimos 3 años, podría extenderme un poco más para atrás, si ustedes quieren, ha sido China. Por eso yo digo, cuando alguien habla de mercado y no habla de China, algo le está faltando. Una charla de mercado sin mencionar a China es el principal factor de mercado. Para este año, como todos sabemos, apareció el cisne negro del coronavirus, y ese flagelo, llamado COVID-19, plantea dudas sobre la salud de la economía mundial. El mundo azorado, la caída en los precios de las compañías, de las acciones, de los mercados fue tremenda, dramático, mediados de marzo, y ya se asume que, por ejemplo, Estados Unidos va a tener un crecimiento del PBI negativo cercano al 5%, después de venir creciendo durante 20 años a un promedio del 2% anual. Estados Unidos va a crecer, va a caer 4,5, 5% del PBI. Esto es un drama para un país como Estados Unidos. Y entonces se empieza a hablar de la vuelta de Keynes. Keynes fue un economista que se hizo muy famoso cuando enfrentó la crisis del 30, proponiendo el intervencionismo del Estado para aumentar el gasto público y así estimular la demanda. Ahora, hoy lo que estamos viendo es un paquete de ayuda en Estados Unidos más grande de la historia, la Unión Europea suspendiendo límites a los países miembros respecto al control de su déficit fiscal, de deuda respecto al PBI. Todo esto lo que hace es revalorizar el rol del Estado. Y esto es lo que está pasando en el mundo de hoy. Este es el contexto de hoy. Y esto en la Argentina particularmente tiene una lectura un poquito bastante complicada, ¿no? Porque todos sabemos lo que ha significado el rol del Estado en la economía argentina. Y esto que está pasando hoy, el COVID-19, podría agrandar más todavía el rol del Estado, y esto es lo que preocupa a los sectores más dinámicos y competitivos de la economía, como es el sector agropecuario. Pero bueno, lo cierto es que hay una parte buena, cuando uno mira la lectura de lo que está pasando con los mercados agrícolas, que tiene que ver con 2 grandes temas. La seguridad alimentaria, que no estoy hablando de lo que dijo el gobierno respecto de la expropiación de Vicentín, buscar la seguridad alimentaria, eso es un absurdo total, pero esto está pasando en el mundo. Argentina, por supuesto, para el mundo no tiene mayor impacto, nadie está mirándonos. Y lo otro es el positivo impacto ambiental que se puede derivar como consecuencia del coronavirus. Cuando yo digo seguridad alimentaria, me refiero a que hoy hay países, regiones enteras del mundo, y países muy importantes en el contexto global de los mercados agrícolas, que como desconocen los tiempos del flagelo, esto, cuánto tiempo más va a durar, cuánto va a demorar, aparecerá la vacuna, no, todas preguntas que nos hacemos todos los días. Entonces aparecen este tipo de cosas. Vietnam suspende las exportaciones de arroz durante algunas semanas, cuando Vietnam es el gran exportador de arroz del mundo, tercer exportador mundial.
Rusia suspendió durante muchos meses las exportaciones, le puso cuotas a la exportación de trigo, maíz, cebada y girasol. Ucrania suspendió las exportaciones de maíz, Ucrania es el segundo, está peleando el segundo puesto como exportador de maíz junto con nosotros y con Brasil. Primer puesto obviamente de Estados Unidos, pero muy cercado por estos tres países que venimos creciendo. Y Ucrania cerró las exportaciones de maíz, o sea que muchos países exportadores tomaron decisiones políticas y limitaron sus exportaciones. Y del otro lado del mostrador, China hizo lo mismo con la soja, pero al revés. Aumentó las importaciones. O sea, lo que yo estoy diciendo es que hoy lo que está pasando es que los países excedentarios empiezan a mezquinar oferta para asegurar el abastecimiento interno y los países deficitarios empiezan a acelerar la demanda por la misma razón. O sea, es interesante el resultado. O sea, los dos países, los exportadores, mezquinan, los deficitarios o aceleran, los importadores, para ambos, en ambos casos con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno. Esto es sumamente interesante. Ahora, en ese contexto, ¿cómo se posiciona Argentina agrícola? Argentina es un país que tiene una estructuralidad exportadora absolutamente única. Acá está el gráfico que demuestra lo que yo digo. ¿Ven? Argentina exporta el 65% de los granos más importantes, me refiero a trigo, maíz, otros forrajeros y soja. 65% se exporta. Australia exporta el 40%. Brasil exporta el 30%. Rusia exporta el 31%. Estados Unidos exporta el 42%. El único país que se acerca a nosotros es Ucrania, que es un país muy rico en tierras, con muy poca gente, entonces tiene un saldo exportable importante. Pero nadie tiene la posibilidad de exportar tan alta proporción de su producción. O sea, eso de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, es un absurdo. Argentina exporta el 82% de la soja que produce. 2/3 partes del trigo y el maíz exceden nuestro consumo. O sea, nadie como nosotros tiene una actividad exportadora tan importante. Ahora, el otro motivo, el otro factor de mercado relativamente novedoso es el positivo impacto ambiental que se deriva del coronavirus. ¿Por qué? Porque sabíamos que el planeta arrojaba a la basura el 30% de los alimentos en una demostración de desidia importante. Lo sabíamos, el medio ambiente, el clima estaba empeorando, la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Esta chica sueca, noruega, no me acuerdo qué es, que salió a dar su discurso por todos lados y todo el mundo le dio un rating infernal, pero no se tomaron medidas. Ahora, en los últimos 90 días, como consecuencia del coronavirus y como consecuencia de que hay menos aviones volando, menos autos circulando y menos chimeneas largando humo por la caída de la actividad económica, se ha verificado una caída en la emisión de gases de efecto invernadero del 20%. O sea, todo lo que hizo esta chica noruega, o sueca, no me acuerdo qué era, durante 2 años, el coronavirus lo logró en 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que trae esto como consecuencia? Es altamente probable que se acelere la necesidad de modificar la matriz energética. Entonces, las energías renovables toman una importancia relativa mucho mayor de la que tenían hace 3 meses. Se venía hablando de esto, pero ahora está probado que los cielos están más limpios y que la emisión de gases de efecto invernadero cayó dramáticamente en los últimos 3 meses. Y en energías renovables, Argentina tiene también un rol importante para cumplir. Ahora, así las cosas, es hora de hacerse planteos muy, pero muy interesantes. Ustedes me han escuchado decir muchas veces, Chicago queda en Estados Unidos, obviamente no me refiero a la situación geográfica, me refiero a que Chicago generalmente refleja lo que pasa dentro de Estados Unidos, siempre fue así. Así fue, así es y así será, pero, hay algunos detalles que hay que saber tener en cuenta. Estados Unidos era el primer exportador mundial de trigo, lo fue mucho tiempo. Ahora ese puesto lo ha perdido en manos de la Unión Europea y ahora Rusia, que lo pasó de aire, y pasa Rusia a ser el primer exportador mundial de trigo, y lo va a seguir siendo, porque Rusia es uno de los pocos países con un potencial de crecimiento de área agrícola que hay en el mundo, junto con Brasil, lejos de mayor potencial. O sea, Estados Unidos ya no es el primer exportador mundial de trigo. Estados Unidos era excluyente en maíz,
cuando yo empecé a dar clase en la universidad, en la maestría de la UBA hace 19 años, decía, hablar de maíz y hablar de Estados Unidos. Supermercado del mundo, Argentina, el kiosco Don José. Pero ahora, Estados Unidos sigue siendo el principal exportador mundial de maíz, pero entre Brasil, Ucrania y Argentina, que pelean el segundo puesto como exportador de maíz en el contexto mundial, ya duplicamos las exportaciones de Estados Unidos y un poco más. O sea, ya no es un país excluyente Estados Unidos en materia de maíz. Y en soja era cómodo líder. Hace 30 años Estados Unidos era el 70% de la producción mundial de soja. O el 70% de la producción mundial de soja está en Sudamérica, básicamente en Brasil y Argentina, con un aporte menor de Paraguay, Uruguay y Bolivia. O sea que esto ha cambiado. Hay que tener cuidado con esto. Hay momentos donde la sensibilidad y la sintonía fina se justifica, como este momento que estamos viviendo hoy. Cuando vayamos al final de la charla vamos a explicar esto. Chicago queda en Estados Unidos, pero ojo, a veces hay que mirarlo con dos ojos y a veces hay que mirarlo de reojo. Esto es lo que yo creo que está pasando. Ahora, cuando uno mira al lado de China, se habla mucho de lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos publica la caída de su PBI, que el desempleo llegó al 14%, que el pedido de seguro de desempleo en Estados Unidos nunca superó 500.000 personas durante 70 años, y hoy están superando las 34 millones de personas pidiendo seguro de desempleo, 32, bajando un poco ahora este mes que pasó. Es un drama. Ahora, de China no se sabe nada, porque todos los regímenes totalitarios ocultan la información. Pero hay cosas que no se pueden ocultar. China registra el crecimiento más bajo desde 1990. Cuando explota, gracias a Deng Xiaoping, el hombre que le mostraba hace un rato, cuando explota el crecimiento económico de Asia liderado por China. Ahora, el crecimiento de este año de China es el más bajo. China viene creciendo a un ritmo del 10%, 12% anual promedio en los últimos 20 años, y este año cae el PBI. Ahora, esto tiene que estar generando problemas en China. O sea, el PBI cayó el primer trimestre 6,8%, hay cosas que no pueden ocultar. Las ventas minoristas cayeron el 15% interanual, las exportaciones cayeron el 6%, esto no lo pueden ocultar los chinos. Por más que el régimen no dé información, hay cosas que se saben. O sea, yo sostengo que la situación económica y política de China es un verdadero problema. Debe ser un problema, oculto por el gobierno. Pero si China es el mayor exportador del mundo, llenando el mundo de productos manufacturados, y ustedes lo saben, todo es made in China, desde la computadora que yo tengo delante mío, hasta los anteojos y probablemente esta camisa. Esto es así. Ahora, ¿qué está pasando ahora? El mundo se cierra, vamos a un mayor proteccionismo, las fronteras se cierran, los mercados se van achicando, y China debe estar sufriendo esto. Debe haber aumentado el desempleo en China como aumentó en todo el mundo, ha aumentado la pobreza, eso seguro que está pasando. Entonces el gobierno chino tiene que alimentar a la gente, porque el objetivo número uno es que no haya un estallido social en China, que había todas las noches en todas las ciudades de China cuando crecían al 10 o 15% anual. He visitado China 4 veces, se lo puedo asegurar. Debe ser un tema internamente complicado de China. Ahora, ¿cuáles son entonces en este marco y en este contexto las perspectivas? La pregunta de Ricord es la advertencia para aquellos que hacen basis, o sea, negocio con basis, que a él le pasó, eran recomendados y nosotros lo recomendábamos, colgarse de Chicago, ¿se acuerdan? Bueno, hoy el coronavirus, a todos los negocios que fueron realizados con basis, fue un desastre. ¿Por qué? Porque si se reactiva la guerra comercial de Estados Unidos y China, la pregunta que hay que hacerse es si Chicago es referencia. Es muy probable que la guerra comercial de Estados Unidos y China se reactive. Por más que anuncien el 15 de enero el acuerdo fase 1, que ahora anuncien que van a firmar otro acuerdo, pero Trump está en un año electoral. Trump tiene los primeros días de noviembre, va a buscar su reelección. Y en Estados Unidos Trump venía ganando cómodamente al 15 de marzo en las encuestas, pero iba perdiendo por entre 10 y 14 puntos según la empresa que hace las mediciones. Es un drama. Que Trump está obligado, como sabe que el 62% de los americanos están disgustados con China, Trump tiene que salir a pegarle a China casi como una gimnasia semanal. Así que es muy probable, y China tiene que contestar, con lo cual es probable que la guerra comercial de Estados Unidos-China se reactive. Así que ojo
por mirar la evolución de Chicago, porque Chicago está mirando si Estados Unidos exporta más o exporta menos. Pero como ya dijimos hace un ratito, Estados Unidos ya no es el gran jugador ni en soja, ni en maíz, ni mucho menos en trigo. Ahora, el USDA del viernes 12 de junio fue muy bajista para maíz y muy alcista para soja, porque planteó un escenario. Esta es la relación stock-consumo, como ustedes saben, han escuchado decirlo tantas veces. Cada vez que las reservas en Estados Unidos caen debajo del 10%, de soja en este caso, este gráfico que estamos viendo, se prenden todas las alarmas. Fíjense que el mundo en soja no está mal. Las reservas del mundiales de soja están arriba del 25, 27%, no está mal, pero Estados Unidos está debajo del 10%, el mercado se entona. Ahora en maíz, el USDA del 12 de junio fue muy bajista, porque dijo que íbamos camino a un nivel de stocks nunca visto, y el gráfico era este. O sea, el mundo está bien de maíz, según el USDA del 12 de junio, y yendo camino a un nivel de reservas de maíz en Estados Unidos que es el más alto de los últimos 30 años. Este fue el informe del 12 de junio. O una producción de etanol que se derrumbó, no se olviden que 35% del maíz en Estados Unidos, por ley del Congreso, no porque el mercado lo decidió, por ley del Congreso es obligatorio el corte de etanol en la nafta. Con lo cual la caída de la producción semanal de etanol cayó, ahora se recuperó. Pero el gráfico que importa es este. Las curvas que ustedes ven acá arriba es el consumo de gasolina. Ellos le dicen gasolina, nosotros le decimos nafta. A lo largo del año, ¿ven? El promedio. Y este año hubo 3 meses donde el consumo cayó dramáticamente. Y esto no se va a recuperar. O sea, cuando termine el año, la curva del año que estamos transitando va a estar 10-15% debajo del promedio habitual. Porque todo lo que no se consumió de nafta no se va a consumir. No es que los aviones que no volaban van a volar el triple ahora. No es que los autos que no salían van a salir el triple. Esta es la realidad. No es que las fábricas no echaron humo van a laburar el triple. No va a ser así. Entonces, va a terminar habiendo un menor consumo de etanol al final del año irreversible. Y eso afecta a los precios del maíz. Y los fondos, y ustedes saben que tienen un rol importante en el mercado, los fondos de inversión, me refiero, haciendo de las suyas. Esta información que es semanal, la Bolsa de Chicago está obligada por la Comisión de Valores de Estados Unidos, que tiene otro nombre, por supuesto, obligada a dar esta información. Casi 40 millones de toneladas vendidos los fondos en maíz. Con razón. Había razones para estar vendidos. El mercado, la información era muy bajista. Ahora apareció el martes 30, la semana pasada, la sorpresa del USDA del martes 30. ¿Qué fue la sorpresa? Que el área sembrada de este año es 2 millones de hectáreas menos en maíz que el año pasado, y el área de soja prácticamente se repite o crece un poquito. Ahora, esa caída del área que se estimaba que seguramente iba a ser reflejada por el USDA, superó las expectativas de los privados. Los privados esperaban 38 millones y medio de hectáreas de maíz y el USDA salió con 37,25, o sea, 1.300.000 hectáreas menos. Y en soja también un poco menos de lo que se esperaba. Esto generó una reacción alcista en Chicago el martes pasado de $10 maíz y un poquito más en soja. Pero lo que nadie dijo en ese momento, todo el mundo levantó el tema del área. Pero lo que dijo el USDA es que los stocks son mucho mayores de los que se esperaban también. O sea, hay menos consumo interno por la caída del etanol y por el consumo forrajero. Esta es la realidad. O sea que el informe fue alcista para maíz y para soja, pero yo dije en ese momento, hay que tomarlo con pinzas. Ahora, ¿cómo quedó entonces el gráfico que yo mostraba recién? Ahora quedó acá, ¿ven? Estados Unidos no va camino, supuestamente, a la mejor situación de los últimos 20 años, pero va a una situación un poquito mejor que el año pasado. O sea, ¿cómo justificamos una suba del maíz de $10 o más? Y es difícil de justificar. Porque está bien, el área es menor de lo que se pensaba, eso implica una menor, no vamos a 406 millones, como se dijo, de maíz, iremos a 380 y pico, bueno, sigue siendo un cosechón. Pero, como en Estados Unidos estamos en pleno mercado climático,
hay que superar ciertas aduanas. La primera aduana es la siembra. Y este año la siembra de maíz fue perfecta. Se realizó en tiempo y forma. O sea, se llegó a los óptimos como hace mucho tiempo que no se daba. O sea, la primera aduana superada. Pero el 30 de junio, además de lo que dijo Luzda, y ahí está la razón de la suba de Chicago, todo el mundo dice, el Luzda subió porque bajó el área sembrada de maíz respecto a lo que se creía. Es cierto, pero lo que pasó a mediodía, pocas horas después del informe de Luzda, fue que aparecieron pronósticos climáticos que no estaban el día anterior, que generaron un impacto en Chicago porque están entrando en el momento más crítico. Los maíces están en este momento, esta semana y las 2 semanas que vienen, floreciendo los maíces en Estados Unidos, que son 38 millones de hectáreas de maíz. Con este pronóstico de lluvias, esto es de ayer, ¿ven? Esta es la zona núcleo. Lluvias por debajo de lo normal para esta semana que viene y para la otra. O sea, 2 semanas críticas con lluvias por debajo de normal. No tan serias las caídas, pero lluvias por debajo de normal. Los cultivos no están mal, están buenos, pero hay lluvias por debajo. Lo importante es esto que ustedes ven acá. Acá la pregunta es, ¿viene una ola de calor o no? Las temperaturas para la semana que viene, desde el 11 al 15 y del 13 al 19, son temperaturas bastante por encima de lo normal. Algunos dicen probablemente una ola de calor. Esto va cambiando día a día, cada 2 días. Además, por ahí esa ola de calor, viste, se corre 500 kilómetros para el norte o para el sur y la cosa cambia. O sea que hay que estar atento. Este es el gran factor de mercado hoy. Si hay una ola de calor o no, afectando a los maíces en pleno momento de la floración. Y Chicago, con los fondos vendidos, reaccionó. Subió $10, hoy bajó 2. O sea, el mercado empieza a buscar su nivel. Después de la gran caída, como consecuencia, fíjense, en marzo se cayó el maíz por el tema del coronavirus, este es el informe de Luz, acá sube y ahora, ayer y hoy, aflojando un poco. Hoy la suba respecto del mínimo del coronavirus son $8. O sea, el maíz reaccionó, pero no tanto como algunos quieren señalar. Mientras tanto, la soja plantea su historia. También hubo un ritmo de siembra excelente en soja, se sembró en tiempo y forma, pero aún sin sorpresa de Luzda en el informe del 30, la historia de la soja este año es muy interesante, particularmente para nosotros. A nosotros, Argentina me refiero. ¿Por qué? Porque yo ya por abril del 2018, cuando arrancó la guerra comercial de Estados Unidos y China, y Chicago acusó, y la baja por la menor demanda china impactó en los precios, yo dije en ese momento, y lo dije frente a ustedes, China debe tener reservas estratégicas que nadie sabe cuántos son, porque es un secreto de Estado, seguro para 1 año, tal vez para 2, o sea, bancarse la posibilidad de no comprar soja en el mundo diciendo, yo no necesito la soja del mundo, y gastándose sus reservas. Yo decía, para 1 año tienen seguro y para 2 también, tal vez para 2. Ahora fíjense lo que pasó. Los stocks de soja en China cayeron a niveles insostenibles. Y los stocks de harina de soja también cayeron a niveles insostenibles. O sea que China, mi teoría se cumplió. Los chinos se comieron sus stocks para demostrarle a Estados Unidos que el oro necesitaba para importar soja. Y yo decía meses atrás, y a muchos de ustedes me han escuchado, China va a volver al ritmo de la preguerra comercial. Tiene que volver. Tiene que recomponer sus stocks. No puede alardear con que no necesita la soja, porque la necesita. Para que ustedes sepan, China produce 15 millones de toneladas de soja y importa 100 millones. El consumo es arriba de 120. Así que eso para que ustedes, los que no lo saben, tengan noción de las proporciones. Ahora, ¿cuáles son las importaciones? Porque esto no lo pueden negar los chinos. China ha vuelto, como decíamos hace meses atrás, al nivel de importaciones de la preguerra comercial, importando más de casi 10 millones de toneladas por mes, perdón. Ahora, el detalle, este gráfico es muy revelador. Fíjense, entre marzo y septiembre, China compra en Brasil, cuando Brasil vuelca su cosecha al mercado.
Y entre septiembre y marzo compran a Estados Unidos, que son los dos grandes proveedores de poroto de soja en el mundo. Argentina exporta muy poco poroto porque exportamos más harina y aceite. Pero fíjense este gráfico, lo que ha pasado en los últimos meses. China cambió de proveedor, o sea, Chicago no notó la nueva demanda china, la mayor demanda china, porque Brasil fue el proveedor de esa aspiradora que volvió a ser China en materia de soja. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué esto sucedió? Porque Brasil tuvo un brutal overshooting. Overshooting es la palabra en inglés que se utiliza, significa sobrereacción del mercado cambiario en Brasil. O sea, en Brasil el tipo de cambio que hace un año valía 4 reales por dólar en Brasil, hoy está en 5.30. Llegó a 5.80, bajó a 4.60 y ahora de vuelta a 5.30. Eso se llama brutal devaluación, porque en Brasil, claro, por ahí ustedes están pensando en Argentina, pero en Brasil una suba del 30% del tipo de cambio en un año, cuando la inflación en Brasil no llega al 5% anual, es espectacular. Imagínense que ustedes tuvieran 5% de inflación y la soja sube el 30%. ¿Qué harían ustedes? La tía arriba de los barcos. Bueno, esto es lo que está pasando en Brasil. Fíjense los precios. La línea verde son los precios de la soja en Chicago, $320, depende del día que uno lo mire, con mucha volatilidad. Ahora fíjense los precios de la línea azul, con el eje de la izquierda, eje acá, reales por tonelada, 8 años se tuvieron los brasileños con un promedio de 1.200 reales por tonelada. Los brasileños se manejan en reales por tonelada, no están dolarizados como nosotros, no están. No, todos se miden reales, no tienen inflación, no están dolarizados. Y se pasaron 8 años con la soja en 1.200 reales. De golpe llegan 1.800, 1.600, ¿y qué hacen los tipos? Tiran la soja arriba de los barcos. Al punto tal que ya tienen vendido, escuchen bien esto, 94% de la cosecha, récord, más de 120 millones de toneladas que tuvo Brasil este año, cosecha récord que la vimos cuando fuimos este año a Mato Grosso, primera semana de febrero, cuando el 75% sería el promedio de ventas normal a esta altura del partido. Esto es de ayer, esta información. 94% de la soja vendida, de las 120 y pico millones de toneladas. Pero no solamente esto, por la señal de precios es espectacular. Yo hablaba con una persona que, expresidente de la consultora número 1 de Brasil. Ayer hablé por última vez y me dicen, Enrique, esto es un infierno. La soja la tira arriba de los barcos, no lo pueden frenar a los productores. Es más, me dice, tienen el 40%, esto es oficial, 40% de la soja del año que viene ya vendida, en reales por tonelada, como si ustedes vendieran la soja en reales, en pesos por tonelada para dentro de un año. Ustedes dicen, los tipos tan locos. Bueno, no tienen inflación. O sea, repito, Brasil tiene ya vendido el 94% de la cosecha, super cosecha que tuvieron, ya la vendieron. Ahora queda nada más que el 6%. Y hasta diciembre no cosecha la nueva. Y el 40% de la nueva ya está vendida. Ahora, cuando alguien vende semejante proporción de su cosecha récord, y alguien vende el 40% de la cosecha del año que viene, que también va a ser 120 millones, cuando el promedio normal es 12% vendido a esta altura del partido forward. Quiere decir que alguien del otro lado le dice, yo te la compro. Y sosteniendo los precios. ¿Y quién es el que está del otro lado del mostrador? China. ¿Se entiende que quiero llegar? O sea, hay una sobreoferta de Brasil, por razones de tipo de cambio, pero alguien le pone el pecho del otro lado y dice, dámela, yo me la llevo, que es China. Con lo cual, fíjense las exportaciones de Brasil de los últimos 3 meses. Lo normal es que Brasil exporte 10 millones de toneladas de poroto de soja por mes, promedio de los últimos años, mensual. Los últimos 3 meses Brasil exportó 14 millones, 16 millones y 15 millones. O sea, 45 millones en vez de 30 en los últimos 3 meses. Alguien le puso el pecho, China. Entonces las preguntas procedentes, si las hay, es, ¿qué pasa si Brasil se queda sin soja? Yo no escucho a nadie que se haga esta pregunta. Yo me la hago. ¿Esto es posible? Yo diría, más que posible, es probable. ¿Tendrá que importar harina de soja a Brasil?
las fábricas que necesitan hacer harina de soja para convertirla en carne de cerdo, carne de pollo, carne de vacuna en Brasil, que son tremendas, tremendas fábricas, las vimos. Y se le fue la soja. La gente prefirió tirarla arriba de los barcos y exportar y cobrar. Van a tener que importar harina. Si tuvieran que importar, ¿de dónde pueden importar? ¿De Estados Unidos o de Argentina? Ahora ahí también existe el arancel externo del Mercosur. Si la soja estadounidense quiere entrar a Brasil, tiene que pagar un 8% del precio FOB más el flete. Estamos hablando de $50 por tonelada. Así que, si la pregunta es posible que Brasil tenga que importar harina de soja dentro de 2 o 3 meses, la respuesta es ¿de dónde? Si se mantiene el Mercosur, es un tema también que podríamos charlar, pero no tenemos tiempo. Si el Mercosur mantiene su vigencia con sus reglas de juego de hoy, tiene que importar de acá. No puede importar de Estados Unidos. $50 más caro. Linda pregunta, ¿eh? Así, la historia interesante de la soja encuentra en el clima de Estados Unidos otro factor amigable para nuestra plaza, que es la situación de Brasil. Para Chicago subió $29 de los mínimos que acusó por el coronavirus. Y está bien. Es lo que nosotros pensábamos que podía pasar, de que Chicago no tenía, los fundamentos de la soja no eran tan negativos como para el maíz. Ahora, por China, ¿cómo andamos? Fíjense el precio, esto tampoco nadie lo mira. La soja Dalian es un puerto que visitamos 3 veces, ahí está la bolsa de Chicago, ahí está la bolsa de Dalian, es la bolsa de los chinos de soja. Récord. $838 la tonelada, vale la soja consumo humano no GMO en Dalian. Porque en Dalian está prohibido los GMO, entonces se puede decir, pero ¿cómo? Si todo lo que importan de Argentina, Estados Unidos y Brasil es GMO. Entonces los tipos te dicen, bueno, sí, una vez que la soja se muere, el riesgo para la salud no existe más. Es una excusa absurda, casi cómica, pero es así. Y en soja los fondos estaban nivelados, ahora están comprados. Y con razón. Ahora, ¿cómo Brasil defiende su abastecimiento? Miren este gráfico. La soja subió en Brasil de $330 a 365, casi a 370. ¿Qué es eso? Eso es nivel de freno del desabastecimiento, picos para asegurar el abastecimiento. Entonces la soja argentina, que llegó a valer $325 hace 2 meses, hoy vale 360 y subiendo. ¿Y por qué? Y porque la demanda de China tiene que empezar a mirar para acá. Brasil se recalienta, la soja pone un valor como diciendo, yo no tengo más. ¿Cómo hace para racionar la demanda externa? Subiendo los precios. Hay 2 maneras de racionar la demanda externa, cerrando las exportaciones o subiendo los precios. Bueno, Brasil decidió subir los precios. Igual que Estados Unidos, también subió la soja. Ahora, en los últimos tiempos, en la Argentina, si ustedes miran, la línea verde es la pizarra y la línea colorada es la capacidad de pago de la exportación. Casi siempre los precios de la soja han estado por encima de la paridad. ¿Saben por qué? Porque había industria aceitera con un diferencial arancelario que Macri sacó en septiembre de 2018 y que yo critiqué y critico. O sea, ese diferencial de 3 puntos menos que pagaba la industria, que mucha gente cree, y de buena fe, que eso beneficia a la industria no justificada, ese beneficio no es justificado, yo no comparto eso. Cuando yo quiero exportar a China, me cobran un arancel X por la soja, y si quiero importar harina de aceite, me cobran X más 3. Eso es una forma de compensar lo que ellos nos hacen a nosotros. Con lo cual, yo estoy a favor de diferenciar arancelario. Si se pusiera hoy, la industria podría pagar más. Y como está demostrado en este gráfico, siempre paga más. La industria ha pagado más que la exportación. Siempre. Ahora, un comentario final para la cadena comercial argentina. Herida de muerte. Herida de muerte. Empezó con Molinos Cañuelas, después siguió con BLD, después siguió con Vicentín y algunos otros casos más.
y la cadena de pagos en terapia intensiva. No se puede decir que esto no es así. El sector más dinámico de la economía argentina está pasando un momento complicado. Imagínense los otros sectores, porque nuestro sector es uno de los pocos que puede producir, vender y cobrar. Cuando la economía se cae a pedazos, cuando la recaudación cae 40% en términos reales. Piensen eso, por favor. Yo ya tengo edad para decir lo que creo que está pasando. Ustedes tienen un compromiso como empresarios del sector a entender lo que está pasando. Si cae la recaudación del gobierno, la FIP declara que la recaudación cae 40% en términos reales, ¿cómo sigue esta historia? ¿De dónde van a sacar la plata para tratar de evitar un estallido social? Piénsenlo. Ahora vamos a la maíz argentina 1920. De maíz en la Argentina hay algunas consignas. Estoy hablando para la gente, supuestamente, hay más gente de otros lados, ¿no? Pero la gente que visitábamos todos los años ahí en la rural de Venado Tuerto, una zona maicera por excelencia. Pero cuando uno hace maíz en la Argentina tiene que tener cuidado. ¿En qué? En reconocer que estamos a contraestación. Cuando nosotros salimos con el maíz de primicia, el maíz de primera, el maíz temprano, en el mundo no hay maíz. Estados Unidos ya va 6 meses después de la cosecha, las reservas empiezan a bajar. Brasil cosecha su gran producción de maíz en la safriña, el maíz de segunda, que cosecha en julio. El otro jugador es Ucrania, que cosecha en septiembre. O sea, yo tengo una ventaja. En marzo-abril el maíz argentino, que además de ser un buen producto, tan bueno o mejor que el americano, es primicia mundial. El tardío, algunos de ustedes más al norte de Venado Tuerto hacen mucho maíz tardío, algunos también en la zona, es un hallazgo agronómico, pero es un problema comercial. Ustedes saben, se cosecha en julio, cuando ahí aparece la safriña de Brasil, después en septiembre aparece, en julio aparece Brasil, en septiembre aparece Ucrania, en octubre aparece Estados Unidos con 400 millones de toneladas. Ser optimista en Brasil, para ser optimista, en maíz hay que tener mucha imaginación. Mucha imaginación. Este pronóstico de ola de calor tiene que decir, no nos ayuda la ola de calor. El maíz iba camino a los $110, $115 acá en Argentina. Para esto que está pasando, ¿es una oportunidad o es un cambio de tendencia? No lo sé. No tengo la bola de cristal, ni ustedes ni yo. Si la ola de calor la semana que viene, la otra semana, hay 40 grados a la sombra en Estados Unidos, entonces sí. Ahora, ¿y si cambia? Hay maíz en el mundo. Conclusión, el maíz, el que va a sembrar maíz, sabe que en marzo, el año pasado, cuando dijimos hace un año, en vivo con ustedes ahí, dijimos, siembren maíz temprano, era lo que a mí más me gustaba, el año pasado, la mejor ecuación, te gustaba la charla que yo antes que yo. Que el maíz queda mejor trigo soja, claro, porque el maíz perdió fuerza con este Chicago de hoy. El año pasado al revés, y cuando llegamos a marzo se vendió el maíz en $160. Ahora, cuando el maíz en marzo valía 160, se podía ponerle precio a julio a 140. O sea, el maíz hay que entender que el momento ideal es marzo, abril, y ahí hay que ponerle precio al maíz tardío. Pero yo espero que llegue julio, me como probablemente el peor escenario posible, que es sobreoferta, oferta superando la demanda. O si no, rezar, como dice ahí, de que haya un problema climático en Estados Unidos. Ahora, este año hay un tema interesante. El 80% del saldo exportable está comprometido. Cuando ustedes escuchan decir a los políticos, a los periodistas, a mucha gente que desconoce el tema, dice, el productor está mezquinando, está especulando con los hilos bolsa. Eso es absolutamente falso. Primero que la mercadería que uno junta hilos bolsa es como si alguien que cobra el sueldo le dicen, gastátelo en 10 días, yo tengo que llegar hasta fin de mes. Ustedes tienen mercadería en silos bolsa para pagar alquileres o para pagar la siembra en septiembre, octubre, noviembre, maíz, soja. Es su moneda de cambio. Tiene un país inestable desde el punto de vista cambiario, es lógico que eso pase. Además, el productor argentino tiene vendido el 90% del trigo, el 80% del maíz, y eso es casi el 55 o 60% de la soja. Es mentira que la gente esté mezquinando oferta. No es cierto. Ahora, volviendo al maíz,
Aquel que tiene necesidad de vender, si alguno de ustedes me dicen, Enrique, ¿tengo que vender ahora o dentro de 15 días? Yo aprovecharía estos precios de hoy. Aprovecharía. Estos 125, 135, aquel de Rosario, 9.100 pesos, la verdad, que esta ola de calor, este pronóstico, nos dio una oportunidad. Íbamos camino a un maíz de 110, 115 dólares, estamos 125, 130. Yo aprovecharía, cierro el partido, palo y a la bolsa. Además, el tema político no está para arriesgar. No sé si me entiendo. El mensaje creo que es claro. Palo y a la bolsa no es una mala idea. No es una mala idea. En la Argentina de hoy. ¿Se entiende el mensaje? Al que tiene posibilidad de aguantar hasta fin de año. Dice, no, yo no tengo necesidad de vender, puedo esperar hasta diciembre, enero. Ahí es otra historia. Ahí arranca el mercado interno, que es... El mercado interno era 7, 8 millones de consumo interno de maíz. Hoy estamos en 15 millones. Se ha revitalizado el mercado interno, los fitlos, la fábrica de alimentos balanceados, la necesidad ha crecido mucho y un mercado de carnes que ha mejorado. Puede haber que el mercado interno tenga una mejor respuesta para el verano. Ahora hay una ingeniería comercial financiera que vale. Esto no es para cualquiera. Ustedes me dirán, no es difícil vender maíz de diciembre, vender dólar futuro en el ROFEX, descontar el cheque en la SGR y hacerte un maíz que te da hoy 140 dólares. Y la gente me dice, pero es un quilombo hacerlo. Bueno, se puede hacer, por lo menos por una parte. No está para quedarse en su casa, en el porche de la casa mirando el horizonte. Está para ver qué alternativas se pueden tomar. Hay alternativas. Una parte vendo, palo y a la bolsa, otra parte de ingeniería comercial, hago el cheque, hace rulo. Es difícil, pero se puede hacer. Y la otra parte la guardo para fin de año. Cada uno tendrá su propia ecuación económica. Y promediar nunca es malo. Y finalmente la soja 19-20. Yo decía a principios de abril, estamos en el precio más bajo de los últimos 15 años en Chicago. Y yo decía, no me va. El mundo no está para justificar ese precio. Si no fuera por el coronavirus, hoy la soja estaría en 10 dólares por bushel, decía yo en abril, que son 365 dólares. Y estaba en 320. Hoy estamos cerca de los 360 dólares. Y no se fue el coronavirus. O sea, algo pasó, bueno, pasó lo que hablamos ya. Ayer la soja cerró en 330 dólares, hoy está un poquito para abajo, está bien. Después de varios días de suba, fíjense el gráfico de Chicago. Esto es Chicago. Después de varios días de suba fuerte, 20 dólares, 30 dólares en un mes, en el último mes, como consecuencia del informe de luz, más el clima, qué sé yo, está bien que los fondos tomen ganancias. Esto es lo que está pasando hoy. Pero los fundamentals de la soja lo justifican. Porque China volvió a la cancha. Y Estados Unidos no va a tener buenos stocks. Entonces, si yo miro Chicago va a tener stocks bajos de soja dentro de un año. Y Brasil sigue con un tipo de cambio alto. Así que esto nos puede complicar un poquito, pero los fundamentals de la soja no son bajistas. No son bajistas. Para que sea más claro, yo no vendería soja hoy. Porque además, si se reactiva la guerra comercial de Estados Unidos y China, Chicago es referencia, o sea, ustedes yo sé que están mirando Chicago, está bien. Le hemos dicho tantas veces, miren Chicago y operen. Bueno, ahora les cambio el discurso. No es que cambié mi opinión. Hay una guerra comercial, hay un virus, hay cosas que hay que ponderar, hay que poner de vuelta las pesitas arriba de la balanza y hay que hacer la ponderación que no es fácil, ni para mí ni para nadie. Ahora, tengo que mirar Chicago de reojo. Yo tengo que mirar qué pasa acá, en la Argentina, con la política interna y la posible demanda de Brasil en los próximos 2 o 3 meses. Esto es lo que yo estaría pensando si tengo soja para vender. Porque la radiografía argentina de hoy, con más del 50% de la soja ya vendida, algunos dicen que las existencias son elevadas. Puede ser, pero la soja es refugio financiero y reserva de valor. Siempre lo fue. La gente que dice siempre dice que la soja va a bajar y nunca baja. Y tiene razón. La soja es la soja. ¿Qué quiere decir la soja? La soja es China, la soja es proteína. Y todo ese mundo asiático necesita comer. El gobierno chino necesita, como el gobierno de acá, asegurar que no haya un estallido social.
Y para eso necesita ponerle comida a la mesa de los chinos. Ustedes se piensan que acá solamente hay que tomar ese tipo de decisiones. China también. El gobierno chino no puede permitir que a los chinos les falte comida para que no se quejen. Además, acá en la Argentina hay necesidades financieras acotadas. Son pocos los que están cambiando la chata o pensando en cambiar herramientas. Yo tuve una charla para todos los concesionarios de maquinaria agrícola, había 400 personas hace 2 semanas, y me decían, no, se está vendiendo un poco más de lo que se pensaba, pero cayeron las ventas. La gente no está pensando en hacer inversiones y pensando en llevarse la patrona a Europa o de viaje, si no podés. Entonces está gastando menos. Entonces, si gastás menos, necesitas vender menos. Y la soja es lo más parecido a $1 que hay. Y después está la necesidad de la industria. La industria está necesitada de soja, muy necesitada. Le falta oferta. Y eso también es un dato alcista. Y después cae la oferta. En los próximos meses, Estados Unidos, por razones estacionales, se queda sin soja, y Brasil se queda sin soja porque la vendió. Entonces, y si China mantiene la aceleración en las compras de China, entonces, ¿yo qué haría? Yo veo mercado firme en el corto plazo. Yo no vendería soja hoy, salvo que me digan, viene un aumento de retención. Ojo, esto le va a caer mal a muchos, ojo el tándem gobierno-industria. Yo veo rumores de que van a especificar los negocios a fijar, que te van a obligar a cerrar cambio, los que habían vendido soja sin cerrar cambio te obligan a cerrar cambio, que eso pasó, que te van a obligar a cerrar cambio, que te van a poner un dólar fijo del 30 de agosto, el dólar de campo no crece más. Todas esas amenazas que tienden a aumentar el ritmo de oferta para que el gobierno necesite los dólares, la industria se mantiene afuera. Dice, bueno, a mí me viene bien que la gente, obligarlos a que vendan a la gente. O sea, no me gusta cómo viene la mano de ese lado. Les soy sincero. Los que prefieren cerrar la ecuación, soja hoy, $228, $16.000 aproximadamente, por temor político, vale. Yo dije en A Todo Trigo el 14 de mayo, creo que fue, hace ya 2 meses. ¿Vos tenés miedo que aumenten las retenciones? Yo dije, sí, fue el único que dijo que sí. Después atrás mío cerró el Congreso Melconian, que dijo, bueno, que ustedes eran boletas, dijo. Bueno, yo comparto bastante la opinión de Melconian. No hay forma de cerrar los números sin el campo. Y además somos pocos. Por lo tanto, los tiempos del mercado son cruciales. Manejar los tiempos del mercado son cruciales. Cuando yo digo no vendería soja por 2, 3 meses. Después ya entra en un terreno más peligroso, me da más miedo. ¿Por qué? Porque hagamos la sintonía fina. Cuando se produjo el episodio de Vicentín, que yo fui muy crítico y saqué un artículo durísimo contra el gobierno y contra la idea, no defendiendo la empresa, defendiendo el hecho. Yo tengo edad para decir lo que pienso. Yo le dije, no estoy defendiendo si Vicentín, en el directorio de Vicentín, se han cometido errores, se han cometido cosas que no corresponden, eso la justicia la tiene que juzgar, pero no avasallemos las instituciones, no avancemos sobre la República, y por eso vino el banderazo crucial para frenar alguna idea que había avanzando de aumentar las retenciones. Se los aseguro, se los garantizo. El banderazo, cualquier tipo de reacción del campo ante un avasallamiento del Ejecutivo sobre las instituciones es fundamental para frenar, por lo menos, por eso digo, 2, 3 meses yo creo que esto está frenado, mientras el campo reaccione como reaccionó, y eso me da la sintonía fina para manejar mi venta de soja. Por supuesto hay otras opiniones. Hay gente que cree que las cosas son distintas. Yo doy la mía. Me toca dar la charla, tengo esa posibilidad. Yo doy mi opinión. Y finalmente, para terminar, vamos a la gruesa 2021. ¿Qué número le pongo al Excel? ¿Qué hago? ¿Vendo o no vendo? Y yo le digo, ayer había para maíz, marzo, abril, 135 sobre Rosario. Y tomando los precios FOB, tomando las actuales condiciones de regla de juego, es lo que da.
Ahora, como yo creo que en el maíz el panorama es más pesado de lo que la gente cree, esto que pasó en Chicago, para mí es más, puedo equivocarme, ¿eh? Puedo equivocarme. Es más una oportunidad que un cambio de tendencia. Y dada las circunstancias de Argentina, hoy maíz 12% puede aumentar 3 puntos las retenciones sin necesidad de ir al Congreso, Alberto Fernández. Ustedes dirán, pero no hay espacio para que nos metan una mano en el bolsillo. No les importa. A Fernández no le importa si a vos te duele o corresponde o no corresponde. Esto no es un problema de justicia. Hay que parar el estallido social, hay que poner a la gente. Hay 60% de argentinos que no les gusta laburar y quieren planes, y esa es la realidad. Y el único sector que puede trabajar, vender y cobrar son ustedes. Sépanlo. Cuando el ministro de Economía se junta con su gente, dice, ¿de dónde puedo sacar guita? Imagínense la respuesta. A mí 135, abril, marzo, abril, año que viene, cierran los números, te cierran, vendé. Andás siendo promedio, no está mal. Y soja. Ayer 2.22 Rosario para el año que viene. Esta no me gusta. Porque soja hay otra historia. Estamos en 33%. Para aumentar las retenciones, tiene que ir al Congreso. Y con 33% me da 2.20 la paridad. Si el gobierno, te doy una noticia, sé, porque me llamaron, hay un cámara negra sin saber quién era, ¿qué opinaba yo de diferenciar arancelario? De volver, por ejemplo, que aumenten las retenciones al poroto y no al aceite y la harina. ¿Quiere que diga una cosa? Sería excelente. Le daría de vuelta la posibilidad de exportar más harina y aceite. En los últimos 2 años, después de que Macri, erróneamente, mal asesorado, diría yo, porque Macri no entiende nada del tema, obviamente no tiene por qué saber de todo, le quitó esa ventaja de aceite de la Argentina con argumentos que yo no comparto. Yo creo que si eso vuelve a aparecer, ustedes van a salir ganando. Yo hoy, soja 2.22, forward año que viene, no vendería. ¿Qué pondría en el Excel? 2.30, 2.40. Confío en la vuelta de China a la cancha y que Estados Unidos, los sectores de Estados Unidos, nos den un poco de aire. Y termino con esto. Atención, el factor de mercado excluyente hoy es la actitud de la oferta. De ustedes depende que los precios hagan lo que tengan que hacer. Hay una cuestión política, que ya la hablamos, ya la evaluamos, y la actitud de la oferta, que es qué hace el productor, si vende o no vende, es un factor clave. Bueno, muchas gracias por la atención y estoy abierto a las preguntas.